tal? Saludos, muy buenas tardes, días, noches a todos. Mi nombre es Michael, soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, por lo tanto soy alcohólico. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Roberto, también soy alcohólico. Pues esta es una junta piloto, compañeros, porque varios compañeros me lo han estado pidiendo, que hable más acerca de temas en los que se pueda relacionar la literatura de Alcohólicos Anónimos con textos sagrados como la Biblia. Tal vez se toque en temas como la Torá, el budismo. No sabemos hacia dónde nos lleve el proyecto. Es una junta piloto, es una grabación piloto. Quiero dejar primero los antecedentes. No soy profesional, no soy teólogo, soy alcohólico y yo hablo desde mi experiencia, lo que he leído en la Biblia, lo que he leído en la literatura de Alcohólicos Anónimos, lo que he leído en muchos lugares, ¿no? Entonces, aquí solamente se vierte la opinión de dos compañeros. El padrino Roberto es experto, él es pastor evangelista y también combina el programa de Alcohólicos Anónimos con la Biblia, con la palabra de Jesús. Entonces, con esto yo quiero decirte que no es un programa de Alcohólicos Anónimos, no tiene que ver en un sentido estricto con Alcohólicos Anónimos, pero sí somos miembros de la comunidad y nos vamos a apoyar en la literatura de Alcohólicos Anónimos, en nuestra propia experiencia. Entonces, yo quiero leerte algo que nos dejó nuestro cofundador Bill W. en 3 charlas a sociedades médicas. Esto fue presentado ante la Sociedad de Neurología y Psiquiatría en la Sociedad Médica de Nueva York. En su reunión anual de mayo de 1944, Bill W. es invitado a dar una conferencia y él dice esto en esta conferencia: para empezar, deseamos dejar bien aclarado que Alcohólicos Anónimos es un concepto sintético. Decimos que es sintético porque ha sido formado tomando conceptos de los recursos de la medicina, la psiquiatría, la religión, nuestras propias experiencias de bebedores, así como también nuestra recuperación. 5 cosas conforman Alcohólicos Anónimos según esta conferencia de 1944 de Bill W. Dice: es inútil que busquen en el programa de Alcohólicos Anónimos un solo principio que sea nuevo. Solamente hemos analizado principios que ya fueron probados por la psiquiatría y la religión en tal forma que el alcohólico pueda aceptarlos, no entenderlos. Bill W. dice que está analizando principios de la religión y de la psiquiatría, ¿no?, de modo que el alcohólico pueda aceptarlos. Y escucha, compañero, dice: y luego hemos creado una asociación de alcohólicos donde entusiastamente ponemos en práctica estos principios. ¿Cuáles principios? Los de la religión y los de la psiquiatría. Dice, los ponemos en práctica, ¿no?, en nuestro propio beneficio y en beneficio de otras personas. Este proyecto, compañeros, surge porque hay compañeros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que sigue este canal, que me ha pedido que explique más temas sobre qué son los fariseos, el reino de Dios, cómo es que Bill W. logra o trata de meter la Biblia o los escritos sagrados en el programa de Alcohólicos Anónimos. Padrino. Pues sí, como es mencionado ya en el folleto, lo mejor de los principios que Bill W. nos deja, ¿no? En esta parte, toda la literatura está llena de estas cosas, de la similitud que trata de promover Bill. Desgraciadamente el alcohólico está lleno de prejuicios, y más con las enseñanzas, ¿no?, que hemos estado concientizando desde hace tiempo atrás. Mi padrino me enseñó, mi padrino me dijo, pero dentro de la literatura todavía hay más cosas que nos motivan al crecimiento espiritual, y no nada más a estar dentro de un grupo o una junta, sino que hay más cosas para que podamos crecer en el espíritu, en todos los aspectos, en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos, aprender de principios, de cómo lo fue compaginando para que la gente nueva, pues al final de cuentas, conozcan algo mejor o algo diferente con sus vidas. Claro, sí, de hecho,
Bill W. en su propia experiencia aprende o descubre que para liberarse de la obsesión del alcohol, específicamente del alcohol, porque somos obsesivos a muchas cosas, ¿no? Al poder, al dinero, al prestigio y todo lo que lleva a la naturaleza de estas debilidades humanas, como se les dice en algunos casos, ¿no? Y de las que nos advierte en todo momento el programa, que hay que estar atentos con las tentaciones de poder, de dinero y de prestigio. Bill W. Se da cuenta, descubre, aprende a través de su propia experiencia que solamente un despertar espiritual, una experiencia, una variedad de experiencia religiosa puede arrancar de raíz la obsesión que él tiene por el alcohol. Por ello crea un programa, pero se encuentra con unos tropiezos al inicio. ¿Cuáles? Que los alcohólicos somos prejuiciosos ante los temas religiosos o psiquiátricos, y Bill W. se ve la necesidad de tener que desarrollar un programa de tal forma en que nosotros los alcohólicos no lo rechazáramos, cambiando quizá el nombre de Dios por poder superior inicialmente como una respuesta mediática hacia los prejuicios de los alcohólicos. De ahí el nacimiento del segundo paso y del cuarto capítulo. Por lo que si a alguno de los compañeros que sigue tanto la transmisión como está viendo el canal en YouTube tienes prejuicios con estos temas, pues no es un foro de debate, de controversia, es un foro pues, para personas que queramos ampliar más el estado de conciencia sobre de lo que son los temas espirituales en Alcohólicos Anónimos, sin tratar de igualarnos a Dios, tratar de entender esa parte de Dios y todo lo fundamental que Él es para la recuperación del individuo. Pues bien, nosotros tenemos también en el libro Llegamos a Creer palabras que dedica Bill W. para compañeros que nos encontramos en una situación de prejuicio, es decir, todavía tenemos prejuicios ante los temas espirituales. Claro, antes que nada puedo tomar 12 pasos y hablabas del segundo paso, dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Ok, aquí todavía seguimos hablando de poder superior. Pues si nos vamos basando en lo que nos va dando el paso, si lo vamos a tomar como un pendaño al seguimiento, que para mí los 12 pasos se practican diario, ¿no? Y son como teclas de piano, ¿no? Puedo tocar el primero y el 12avo y hago algo mejor todavía, una mejor melodía. Entonces, cuando se conjugan los pasos para la transmisión del mensaje también se puede. Pero en el tercer paso decidimos poner nuestras vidas y voluntades, nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Ya no habla de un poder superior. Lo que tú hablabas ahorita del segundo paso, si de cierta forma nosotros encontramos la fe, y la fe que obra a través de obras, entonces vamos a encontrar un Dios, ¿no? Y Dios pues realmente no es tanto de que estemos compitiendo o de cierta forma que salgamos más, ¿no? Pero cuando te interesa algo te pones a buscar. Dios significa deidad infinita, omnipotente, suprema. No porque sepamos más, sino porque al final de cuentas, como estamos llenos de prejuicios, ¿no? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos llenos de prejuicios en contra de la religión. Claro. No fue agradable para mí encontrarme con que tenía que buscar a Dios. A final de cuentas, cuando dejas de discutir, puedes ver y sentir. No fue sencillo mi programa o mi progreso, porque siempre fui muy renuente con Dios. Y aparte de todo lo que me decían, ¿no? Dentro de las tribunas o dentro de las juntas, ¿no? Si le vas a hablar de Dios, lávate la boca, ¿no? Tienes que portarte bien, incluso dentro de la religión, ¿no? O sea, para poder entrar con Dios necesitas ser santo. Y ahí es donde está la bronca. No necesitas ser santo, necesitas ser ojéis. Porque eso es lo que te va a cambiar Dios, ¿no? Sí, claro. Ahí está lo que estamos tratando de hablar, ¿no? O sea, Jesús, ¿con quién comió? Con prostitutas, recaudadores de impuestos. Y las personas, y todo esto, que a lo mejor ahorita tienes este pensamiento, pero mira, Llegamos a Creer, autorizada por AA, ¿no? Dice en el
capítulo 1. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte a ti mismo lo que significan para ti. Estos términos espirituales, lo que significa para ti. Porque hay que haber una base donde de cierta forma podamos platicar sobre estas cosas espirituales del programa. El programa no se puede avanzar. Somos física, mental y espiritualmente enfermos. Y si no buscamos un espíritu, nunca vamos a trascender. Por ejemplo, nosotros que somos las tres potencias, ¿no? Como muchos pueden ser tres potencias, ¿no? Llegamos a un anexo y nos van a reponer físicamente con la comida, el caldo de oso, como le llamamos. Nos dan de comer y nos reponemos. Y mentalmente, pues podemos buscar a través de una liberación, pues, mejorar nuestra manera de pensar, pero el espíritu es lo que se está quedando atrás. Mucha gente quiere ser espiritual, pero llegan a la religiosidad o el fanatismo. Pero la gente que ahorita nos escucha pueden decir que nosotros somos los fanáticos por hablar de Dios. No es que hablemos de Dios o que seamos religiosos con Dios o mochos. Somos espirituales. Al final de cuentas hay algo aquí adentro que quiere salir. Y es amor. Así es. ¿No? Adelante. Sí. Un tema que me están pidiendo, compañeros, es que se hable del reino de Dios. Hemos ido hablando de los antecedentes del Señor Jesús, los antecedentes históricos del Señor Jesús. Mi intención al hablar históricamente o de la naturaleza del Señor Jesús no es para quitarte la ilusión que tienes del Señor Jesús, pero sí la intención es que reestructures tu propio concepto del Señor Jesús, desde luego quien cree en el Señor Jesús, ¿no? Para que no lo veas desde un punto fanático o como te lo enseñaron en la iglesia o como te lo enseñaron tus padres, ¿no? Sino que tú en base a estos compartimientos puedas crear tu propio concepto más atinado, no gracias a lo que nosotros digamos, sino al estudio de la literatura, ¿no? Pareciera que yo quiero hacerles ver un Jesús más humano. Esa es la idea. Él vivió como humano, vivió y sintió las tentaciones de un humano. Si el diablo no lo hubiera tentado en el desierto, ¿cómo hubiera sido puesto a prueba Jesús? Ahora, otro punto, si el diablo trata de meter o de provocar en tentación al Señor Jesús, es porque el diablo sabía que era susceptible de caer en tentación, pues estaba en el cuerpo de un humano y era vulnerable o susceptible a las tentaciones de poder y gloria, que fue al final lo que le ofrece el diablo. Entonces el diablo se lo ofrece porque sabe que Jesús en una de esas pudo haber dicho sí a las tentaciones, ¿no? ¿Por qué? Por la parte humana, no por la parte divina. Y nosotros frecuentemente estamos enfrentados o confrontados a esta elección que nos da el libre albedrío de elijo servirle a Dios o elijo servir al poder, dinero, prestigio, ¿no? Recuerda con quién estás tratando, ¿no? Con el alcohol, poderoso, astuto y desconcertante. Entonces el tema que me están pidiendo varios compañeros es que se hable del reino de Dios. Quiero leerte, dice el paso 11 de Alcohólicos Anónimos. Hay una unión directa entre el examen de sí mismo, es decir, paso 10, y la meditación y oración, paso 11, ¿no? Nuevamente, hay una unión directa entre el examen de sí mismo y la meditación y la oración. Separadamente pueden proporcionar gran alivio y beneficio, pero cuando se les une y se entrelaza, fíjate Bill W. lo que dice, lógicamente el resultado es una base firme para toda la vida. Bill W. le encuentra lógica a que si tú practicas tu paso 10 y tu paso 11 conjuntamente, entremezclado, el resultado es lógico, una base para toda la vida. De vez en cuando se nos puede conceder entrever esta realidad fundamental, el reino de Dios. Aquí Bill W. en el paso 11 habla del reino de Dios. Dice, de vez en cuando se nos puede conceder entrever
el reino de Dios, se nos consolará y se nos asegurará que nuestro propio destino está seguro en ese reino, siempre que tratemos, no importa que haya vacilaciones, de encontrar y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Paso 10, paso 11. Si los juntamos, de vez en cuando se nos deja entrever esa realidad fundamental, de donde salen todos los fundamentos, ¿no? Lo real, el reino de Dios. Y ahí se nos consolará, dice, y se nos asegurará que nuestro propio destino está en ese reino. ¿De dónde saca esto Bill W? Recuerdan que antes de que hubiera literatura, ellos leían la Biblia, los primeros 100 alcohólicos. El doctor Bob y Bill W utilizaban la Biblia, ¿no? Antes de que existieran los 12 pasos, antes de que existiera el libro azul, cualquier otra literatura de Alcohólicos Anónimos, solo estaba la Biblia y muchos otros textos. En las bienaventuranzas, Jesús da consuelo y lo mismo dice Bill W. Dice, y se nos consolará en este reino de Dios. Y el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Al final del Sermón del Monte, Jesús dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, en el Sermón del Monte nos consuela y nos asegura un galardón en el reino de Dios. Y Bill W. en el paso 11 nos dice exactamente lo mismo. De vez en cuando, al mezclar el paso 10 y el 11, se nos puede conceder entrever esa realidad fundamental, el reino de Dios. Se nos consolará y se nos asegurará nuestro destino en ese reino. ¿De dónde lo sacó Bill W? Desde luego que el Sermón del Monte. ¿Quieres participar? Claro, aquí hay algo bien importante, ¿no? También en el segundo paso, porque de repente cuando escuchan que uno es pastor evangélico, siente que lo estamos evangelizando o cambiando una religión, pero no, estamos hablando del aspecto espiritual del programa en cualquier religión. En este caso yo soy evangélico. Segundo paso. ¿Hay participación de los compañeros en Facebook? Estamos haciendo la transmisión en Facebook también por si algún compañero también quiere participar y dar su opinión. Dice aquí, ni siquiera habíamos rezado como es debido, siempre dijimos concédeme mis deseos en vez de hágase tu voluntad. No entendíamos lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo, por consiguiente nos engañábamos a nosotros mismos. Solamente hay alguien en todo este mundo que habló sobre el amor al prójimo, y fue Jesús. Así es. Después de Jesús vinieron otros profetas y otras cosas. Entonces, ¿de qué Dios me estás hablando en el reino de los cielos? Del que está promoviendo Bill, ¿no? Nosotros, a final de cuentas, Bill W. era una persona escéptica, ¿no? Él estaba resentido con la religión, digámoslo así, porque habían corrido a su abuelo del templo. Y él no podía concebir porque era una persona que admiraba. Él hace notar cómo su abuelo estaba sentado en el monte y le preguntaba a Bill W., bueno, ¿y qué, no estás enojado? No, su abuelo no estaba enojado. Él vio eso como más espiritual que lo que le había hecho el pastor. Al final de cuentas, Bill W., a través de su enojo, su alcoholismo y todo, encontró a Evi, ¿no? A él, ¿no? En esa charla que tuvieron cuando tenía las 2 botellas de ginebra, ¿no? Y decía, Bill, yo quiero beber, pero él ya tenía religión. Y entonces en esa parte, él lo promueve, digamos así, lo evangeliza, le muestra un concepto de Dios diferente al que todos promueven, ¿no? De amor, de constancia, ¿no? De seguridad. Y Bill W. logra aceptar ese concepto, y es cuando él dice que está
arriba de una montaña respirando un oxígeno nuevo. Esa es una conversión al espíritu, no a la religión, al espíritu. Esa conversión es la que el día de hoy Bill O'Blue nos muestra. Este es el reino de Dios. Aparte del reino de Dios, la gente no ve que, dice el segundo paso, las atracciones teológicas, el aquí y el ahora nos bastaban, no nos interesaban. Pero, ¿qué sigue después de esta vida? Porque el reino de Dios es después de... Ahorita podemos tener el reino, ¿no? Podemos decir, baja tu reino como en el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. Al final de cuentas, esta parte es qué sigue después de esta vida. ¿Qué sigue después de esta prueba? Porque esta es una prueba entre querer estar con bien, o en el bien o en el mal. ¿Qué sigue? ¿No? Los escépticos dirán que hay un purgatorio, esto no, lo que sigue es un cielo, lo que sigue es algo mejor, es el verdadero reino de los cielos. Aquí lo podemos vivir siempre y cuando tengamos mucha fe, una buena libertad, una buena economía, porque por lo regular la gente no quiere encontrar esas partes en doble A, la economía. Siempre están sufriendo por dinero, siempre están sufriendo por otras cosas, pero al final de cuentas cuando tú tienes una tranquilidad en el reino, porque si las cosas del cielo se desatan y vienen a la tierra, tendremos que tener salud, bienestar, economía y todo lo necesario para vivir en paz, porque el reino de los cielos es paz, Jesús es paz, ¿no? Si vamos a hablar de un Dios como todo, Jesús es paz. Entonces en esa parte de ver el reino, como dice Bill, es lo que encanta, porque de todo lo que nos dejó, él se dio cuenta que había algo diferente aquí. Él se dio cuenta, yo lo veo en las fotos, ¿no? Cuando ya está con Lois, ya grandes, ¿no? Sentados, disfrutando de la naturaleza, como cuando regresas de una experiencia y al final de toda la experiencia te sientas a ver los montes y dices, esto es la paz que necesitaba. Una tranquilidad reparadora, como dice el programa, pero ¿qué estás reparando? Si tú no sabes qué estás reparando, no va a haber avance, ¿no? No se puede corregir lo que no se conoce. Así es. Entonces, nuevamente consultando el paso 11, dice que se nos consolará y se nos asegurará nuestro destino en ese reino, en el reino de Dios. Pero hay cierta condicionante aquí. Hay una condicionante. Siempre que tratemos, no importa que haya vacilaciones, es decir, dudas en tu fe, de encontrar y hacer la voluntad de nuestro propio Creador, de nuestro Creador. Tenemos un Creador que primero manda 10 mandamientos, Padre, y después manda a su Hijo con un nuevo mandamiento. Realmente manda toda una ley, una constitución, ¿no? La Torah. En Levíticos, una parte de hecho de Levíticos, de Deuteronomio y Números, manda toda una constitución del pueblo de Israel. Es como la constitución mexicana. Pues manda toda una constitución, pero lo que hacían los fariseos, porque decías que querían hablar de los fariseos. Sí, también. Los fariseos hacían de las leyes sanitarias, leyes espirituales. Por ejemplo, le decían a Jesús, ¿por qué no se lava las manos? Pues, para comer. Porque son leyes sanitarias, no eran leyes espirituales. Sí, o sea que eso se podía o no se podía hacer, ¿no? Es lo que hace el día de hoy los padrinos, ¿no? De repente leen esta parte y dicen, esto no es doble A, y se aferran, ¿no? Muy ortodoxos. Así es. No interpretan, así son es. muy ortodoxos. No están dando para más. Entonces, esta parte de poder creer en el reino de los cielos o creer o avanzar en esta parte del programa es simplemente querer dar un paso diferente. No puedes, y te lo voy a decir así, no puedes de cierta forma estar en un programa como muchas veces estuve yo, frustrado, deprimido, agobiado, ¿no? Con cargas en mis hombros, ¿no? Por lo que me decían, ¿no? Tanto en la religión como en la doble A, ¿no? Entonces tengo que libertarme de toda esa carga, de toda esa pesadumbre, para poder sentirme libre. Hoy soy libre, trato de ser libre, trato de buscar una libertad en el reino que está aquí. Porque si yo soy espiritual o tengo un Dios, yo debo de confiar en el que yo tengo como Dios. En mi caso personal, Jesús, ¿no?
Esa parte donde el programa, a mí, te voy a decir bien sincero, los 12 pasos me acercaron a Dios. Y yo conocí a Dios en un grupo. Y lo he estado conociendo, porque mientras más conoces a Dios, más conoces el reino. Y si Él sabe que se sentó a comer con prostitutas, imagínate un recaudador de impuestos, es el SAT, te cobran tus impuestos, ¿no? No es lo peor, es la traición más grande que le puedes hacer a un pueblo, que alguien te quite tu dinero con el cual trabajas. Entonces imagínate el recaudador de impuestos en Jerusalén, era una persona odiada, una persona que no podían convivir con ellos los otros judíos. Entonces Jesús se atrevió a comer con el recaudador de impuestos, uno de ellos Mateo, ¿no? Y por lo que hemos platicado es uno de los evangelios que más te agrada, Sí. ¿no? Porque es una persona que al final de cuentas fue humano, y tú decías hace rato de la humanidad de Cristo, qué bueno que se muestra como humano, qué bueno que de cierta forma nos muestra que las tentaciones se pueden eliminar siempre y cuando estés preparado en oración, en meditación, lo que habla el reino. Sí, porque muchos diríamos, es que para Jesús fue fácil No. renunciar a esas tentaciones, No. pues era el Hijo de Dios, ¿no? Pero no, o sea, Él era un si se humano le ofreció como yo. es porque era un humano. Un así humano es. como yo, ¿no? Y fue un humano que se tuvo que preparar, que Claro. tuvo que leer, que tuvo que estudiar, Claro. que no llegó, se paró un día a ser bautizado por Juan el Bautista, nada más porque se le antojó y, o sea, no. Decían los fariseos, ¿qué de bueno puede salir algo de Nazaret? Cuando era una provincia así como Tula, ¿no? ¿No? Entonces viene, ¿qué de bueno? ¿O qué de bueno puede salir algo de doble A? Si hay puro drogadicto, alcohólico, Sí, ¿no? es. ¿Qué de bueno? ¿Quién de bueno puede salir? Sí hay mucho prejuicio. ¿No? Pues Claro, a la el que fecha. el que se aviente, ¿no? Decías hace ratito, cuando le muestra Satanás o Luzbel o el diablo, le muestra los reinos, nada más lo simplifica en la palabra, pero le está mostrando la riqueza, ¿no? El poder, las mujeres, el vino, carros, lujos. O sea, no nada más fue así, lo sube hasta arriba de la montaña y le muestra todos los reinos del mundo, con todo lo que gana un rey. ¿Sí me explico? Todo lo que hace un rey. Pero él sabe que él iba a ganar la gloria eterna. Sí, así es. ¿Cuál es la gloria eterna? A final de cuentas, cuando él gritó en la cruz, consumado es, todo el poder del Padre se lo otorgó a Jesús. O sea, el poder del universo está en Jesús. Entonces, él sabía que todo lo mundano lo pudo haber tenido si hubiera aceptado, pero él prefirió avanzar, Así es. crecer, De hecho, porque ahí, hoy tiene todo lo mejor. qué bueno que mencionas esa parte, porque Satanás, el diablo, el ego, el alcohol, como ustedes lo conciban, ¿no? Yo les digo en los compartimientos, tu suegra, tu suegro, el Sancho, como tú concibas a La Satanás, madrina, la alcohólica. lo lleva a lo alto del monte, dice en la montaña, Ujú, y le muestra los reinos, pero le muestra los reinos de los hombres. claro. Cuando él tiene por promesa, y todos tenemos por promesa, que si renuncias a los reinos de los hombres, tienes potestad sobre el reino de Dios. Nos da potestades Jesús en San Mateo, Ujú. a la última parte de San Mateo precisamente, nos da unas nuevas recomendaciones o mandamiento. Dice, la gran comisión. En 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, toda potestad, todo poder, todo poder. El poder que le ofrecía Satanás, al final terminó adquiriéndolo Jesús, ¿no? Es decir, no hay atajos. Al final lo adquirió sin buscar atajos. Escogió el camino del sacrificio personal hacia los demás, ese verdadero amor al prójimo. ¿Qué es amor al prójimo? Lo que nos vino a enseñar en todo su misterio, en todo su caminar, nos enseñó una sola cosa con el ejemplo. El amor al prójimo como a ti mismo, mediante el sacrificio personal por los demás. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder. O sea, al final Él tiene el poder en la tierra, pero no permitió ser seducido por la tierra, por el reino de los hombres, sino el reino de Dios. Dice 19, por tanto, id y hacer discípulos, ahijados, líderes, como lo entiendas. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso yo quería que Tres Potencias fuera tres naciones. Ajá. Por eso, id y hacer discípulos a todas las naciones, en nuestro caso 24, 45, tradicional, etc., bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, ¿no? O sea, no está preguntando si queremos. Los estoy mandando a todas las naciones a hacer más discípulos. Ya que tienes discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días, no solo cuando estás contento o cuando estás triste. Él está en todo momento. Él es omnipresente, Él está aquí. Así es. Si nosotros creemos en esta parte, Él está aquí. Hablabas hace rato sobre los 10 mandamientos. Te decía, primero es una constitución completa y luego lo resumen en 10 mandamientos, los más importantes. Sí. El más importante de Sí. todos es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Así es. Y sale a tu prójimo como a ti mismo, con todo tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero yo siento, y lo hemos hablado así en terapia, ¿no? Dios nos deja una constitución, el pueblo de Israel, no me compete a mí, yo soy gentil, pero me manda 10 mandamientos para saber lo bueno y lo malo de la vida. Entonces esa parte de lo bueno y lo malo en la vida es precisamente para saber qué es bueno y qué es malo. Sí. Valga la redundancia. La dualidad de las ¿no? cosas. Pero al final hay algo bien importante, ¿no? Nos lo resume en 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, yo debo de amarte. Sí. Pero cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos y no nos amamos, ¿qué estamos dando? Si estamos podridos, es lo que te va a dar putrefacción. ¿Sí? Si estoy lleno de complejos, te voy a llenar de complejos. Yo tengo que aprender a amarme a mí mismo. Pero en esta parte, por ejemplo, ¿no? El amor es muy importante, dice en Romanos 13, ¿no? Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. El que ha amado al prójimo Ha cumplido ha toda la ley. cumplido toda la ley. Entonces, ¿cuál es la ley? La ley del amor. Entonces yo aquí lo que entiendo, padrino, ¿no? es que cumples toda ley. Cuando tú amas a tu prójimo. Los humanos nos gestionamos por leyes civiles, leyes penales, constitucionales, ¿no? Derechos humanos, leyes fiscales Y leyes espirituales. y por supuesto leyes espirituales. Yo amando al prójimo, Si yo amo a un cumplo en lo prójimo, civil, ajá, en lo particular, ¿no? ¿sí? O sea, no deseo a tu mujer, Exactamente. no deseo robarte, no te envidio. Es tanto el amor que tengo por ti que no te envidio. Dice el paso 10, y tus errores humanos me vuelvo tolerante porque comprendo que solo son errores de un humano y no de tu parte espiritual. Pues nos podemos ir a lo que se trabaja en cuarto y quinto, que es la armadura, ¿no? Mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernantes, huestes espirituales de maldad, que son los demonios que traes. Sí. Esos demonios son los que desean a la mujer. Pero si lo sabes controlar a través de la oración y la meditación en el reino de Dios, es cuando se pueden controlar todos esos apetitos. Así es. Siempre y cuando estemos en oración y meditación. De hecho lo dice el paso 11 también, padrino. Aquellos de nosotros que ya tenemos el hábito de rezar, no podemos prescindir de la oración, del mismo modo que no podemos vivir sin aire y sin comer. Cuando rechazamos el aire o la comida, el cuerpo sufre. Y cuando nos alejamos de la meditación y de la oración,
En igual forma, privamos a nuestras mentes, a nuestras emociones e intuiciones de un sostén vital que necesitan, vital, de vida o muerte. Claro. Así como el cuerpo falla por la alimentación, también puede fallar el alma. Todos necesitamos la luz de la realidad de Dios. Desgraciadamente hay mucha gente que no conoce la constitución de un ser humano, ¿no? Que es cuerpo, alma y espíritu. Porque como nos revolvemos muchas veces, pensamos que es cuerpo, mente y espíritu, no es alma. En el alma hay 4 cosas bien importantes, es tu conocimiento, tu sentimiento, tu voluntad y tu conciencia. Es tu esencia. ¿Sí me explico? Cuando marca el primer paso que mi voluntad ha sido robada por un salteador rapaz, ¿no? Y está del lado corporal porque mi voluntad es, soy voluntarioso y me gusta el placer en mi cuerpo. En ese momento que el alma está en el cuerpo, aunque tengas carrera, el conocimiento no sirve de nada. Aunque seas una buena persona, el sentimiento no sirve de nada porque está invadida por mi placer. ¿Qué tengo que hacer? Buscar más la oración. Ese es el paso vital para que la oración, mi alma, pase al lado del espíritu y pueda tener el sentimiento, el conocimiento, la voluntad y la conciencia espiritual. Si no, voy a seguir actuando yo como yo quiero, ¿no? Y como a cualquier ser humano, yo me puedo justificar de todas las cosas. Si engaño a mi mujer, pues puedo decir que porque me engañaron. El orgullo justificando los excesos de los defectos de carácter. Si robo es porque voy a Liverpool y me robo una bolsa, ¿no? ¿Qué le puedo quitar a Liverpool? Sí, claro, nada. Siempre justificando con el orgullo. Pero ¿cuánto estoy afectando a mi alma por el robo? Sí, cuando no tengo necesidad. Se acumula y vienen los sentimientos de culpa, ¿no? Bueno, en el Evangelio Jesús nos pone un ejemplo, padrino. Mateo 13:33. Es mi favorito porque es el más amplio, es el primero y el más detallado de los 4 evangelios, ¿no? En Mateo 13:33 viene un caso de lo que es el reino de Dios. ¿De qué nos está hablando Bill W. en el paso 11? Que con inventario, oración y meditación entremezclado podemos ver de vez en cuando el reino de Dios. En Mateo 13:33 Jesús explica qué es el reino de Dios. 13:33. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es todo lo que dice Jesús del reino de Dios. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Eso es el reino de Dios según Jesús. Yo lo entiendo así, compañeros. Él utiliza una analogía de una mujer tomando harina y tomando levadura y las mezcla hasta que todo leuda, hasta que fermenta. La levadura fermenta la harina, es decir, la descompone, y la harina, una vez que se descompone, todo este tema de microbiología hace que infle el pan y el pan se convierte en alimento. Y Jesús utiliza el pan como un referente a lo largo de su evangelio, ¿no? Coman todos de él, este es el pan, tomó el pan y lo partió, alimentó a más de 5,000, ¿no? Sin contar mujeres y niños con pan. Incluso los judíos tienen una tradición que se llama el pan sin levadura, porque la levadura contamina a la harina se infla y se hace un pan suave, ¿no? Entonces Jesús utiliza esta analogía: una mujer tomando 3 medidas de harina por una de levadura, las mezcla
Y todo esto, una vez mezclado, se convierte en una hogaza de pan. Yo considero que las 3 medidas de harina es recuperación, unidad y servicio. Y la levadura, la que descompone todo, es el alcohólico. Su historia, su fondo alcohólico, antes de su primer copa o de su primer dosis, y una vez su recuperación. El alcohólico es la levadura, pero no tiene un fin útil, dice Bill W. en la literatura, hasta que no se encuentra en 3 medidas de harina, que es recuperación, unidad y servicio. Un alcohólico que está en la práctica de sus 3 legados se convierte en un pan. Obviamente estamos hablando de un programa 100% espiritual, estamos hablando que esta analogía nos lleva a un entendimiento espiritual. Él se convierte en un pan que alimenta espiritualmente. Yo así entiendo esa parábola, no sé si tú quieras compartir otra o sobre la misma. Siempre Jesús se compara con el pan, ¿no? El maná, desde el desierto, es una especie de pan, es el alimento de Dios. Entonces, todo lo que viene del Antiguo Testamento, el día de hoy, asemeja todo a Jesús. Él era el pan, no lo quisieron. Sí. Siempre fueron, el pueblo judío siempre ha sido muy idólatra, muy incrédulo, ¿no? Lo sacaron del desierto. Es igual que el alcohólico, ¿no? Va, se libera una hacienda, se libera en un grupo, se libera en una tribuna, pero regresa a lo mismo porque está acostumbrado a lo mismo, sí, a la conformidad, no a la creencia. En esta parte Jesús es esa parte donde es para todos y se comparte, ¿no? Bueno, a mí en estas partes no es competencia ni contigo ni con nadie, pero hay otros versículos donde son más gratos hacia mi conocimiento y mi corazón. Dice más adelante en el 45, en el mismo capítulo. ¿Alguien quiere un camote? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla de gran valor es Jesucristo. Si hoy encontraras tú a Jesucristo como tu Salvador, como que ya sabes que vas a estar con Él el día de mañana cuando mueras, ¿no? ¿Te sirve todo lo que tienes? ¿De qué sirve todo lo que conseguiste? Nada. No te llevas nada. Pero algo bien importante, si estamos en el reino así, en el reino, eso quiere decir que tenemos un rey. Ponle pausa. No puedo... Vamos a pausar. Entonces te decía, ¿no? Ya después del camote, esa parte del reino de los cielos, ¿no? Es como una perla, ¿no? Mas, sin embargo, yo tengo que tener un rey. Mi rey es Jesús. Mi rey es Jesús, ¿no? ¿Sí o no, mi rey? ¿No? Entonces, mi rey yo, y teniendo un rey, pues soy parte del reino. Si yo declaro que tengo un rey, soy parte del reino, en nuestras ideologías cristianas, digamos. Pero algo bien importante, ¿no? Si yo estoy en el reino y soy hijo del rey, ¿no? Soy un príncipe. Y como príncipe no puedo actuar como mendigo. Y si yo te dijera ahorita que soy el hombre más rico de AA, yo te creo. Porque soy el hombre más rico de AA, porque la riqueza está en la perla de gran valor, no en el dinero. Puedo tener millones de pesos y estar igual de pobre, ¿no? Que cualquier otra persona, ¿no? Pero cuando tienes lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que para mí es Jesús y la perla de gran valor y el pan que come, ¿no? Y todo lo que menciona en lo que es el reino, ¿no? Que todo el reino se encierra en estar junto a Jesús. A ver, te voy a meter en un dilema. ¿Cómo encajas en AA esta parábola que estás utilizando? ¿Qué sería la perla? Porque en AA tenemos la situación de... Dile, pues, ya fue. Ya ponle grabar, estamos grabando. Entonces, en AA se menciona mucho, ahí está la perla, Ajá. y ahí está la perla. Y la mayoría que decimos ahí está la perla, lo decimos en inconsciencia, ¿no? Claro.
lo escuchamos de algún lugar, de algún otro. Ahora, hay otra contraparte de tu parábola, padrino, que estás utilizando, que no se le echan perlas a los cerdos porque las pisan. Ujú. Entonces se utiliza esto de la perla, pero como en una dualidad, como en una contraparte. Ujú. Busca la perla, pero tampoco a los cerdos se las vamos a dar porque las pisan, ¿no? Ujú. Esta parte de la palabra, no recuerdo exactamente la cita bíblica donde está, de que no puedes echarle perlas a los puercos, también refleja esa parte, ¿no? No puedes darle lo mejor a la gente que no sabe qué hacer. Por ejemplo, nosotros podemos ir a hablar de esta parte que yo te platico, ¿no? De decir, yo soy el hombre más importante, el más rico, porque tengo un Dios, un Jesús a mi lado, ¿no? Es como el de Tierra de Osos, ¿no? Cuando está el cachorrito, el osito, uy, uy, y atrás está el hermano mayor, porque Jesús es el hermano mayor. Atrás de mí está Jesús. Tengo un respaldo, ¿sí me explico? Entonces, si yo quiero mostrar este respaldo a la gente, y les digo, yo tengo un respaldo, por eso a mí no me va mal, ¿no? Y yo te quiero decir cómo es, porque te amo, pero no lo aceptas el amor. No aceptas el amor, no aceptas decir, mira, no tienes por qué sufrir de esta manera, porque económicamente te puedo ayudar. No dándote dinero, pues sí te puedo decir cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Económicamente. Incluso el 5º capítulo dice, dame victoria sobre mis dificultades. Ajá. Para que sea testimonio de aquellos que quieres que yo ayude, ¿no? Así es. Pero la gente no quiere, por eso no se le puede dar lo mejor a una persona que quiere vivir en Que la la va a pisar, bendición. ¿no? Que la va a pisar, que... Desgraciadamente te decía hace rato sobre los huestes espirituales, mucha gente tiene espíritu de mendicidad en sus vidas, ¿no? Habrá mucha gente que no te das cuenta en AA, pero pudiendo vivir bien, vives como mendigo. Sí, no teniendo puedes, mucho dinero. no puedes, ¿no? La gente puede ser rica. Yo he visto también en AA gente que no tiene ni un quinto y son más felices que muchas personas. Muy felices. Tengo una persona que posiblemente esté dañada en la cabeza en el anexo, y una vez estaba dando una junta y hablábamos específicamente, porque nosotros hablamos de esto. Y entonces le decían, ¿quién es feliz? Pues yo sabía que ninguno me iba a decir que él, ¿no? Ninguno levantó su mano y él sí levantó la mano. Dice, yo sí soy feliz. En su mundo, él es feliz, Sí. ¿no? Y cuando va a abrir la puerta, de buena voluntad, de buena voluntad. Él es el único que es feliz. En su onda, él es feliz. Sí. No necesita de más. Él es feliz. Y la perla en Alcohólicos Anónimos, ¿cuál sería? Como se dice, ya me dio la chida, ya sé qué hacer con mi esposa. Ya me dio la chida para hacer dinero. Ya me dio la chida para No, lo que pasa es que sentirme menos mal. ¿Cuál es la perla en AA? yo pienso que en una junta no logras alcanzar nada de lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, vamos a compartir, dice, me pusiste bien chido. Pues qué mal estás. Porque tú tienes de estar bien, ¿no? O sea, sí, nosotros podemos ir a motivar, siendo grandes motivadores de AA, ¿no? En las tribunas y todo, pero ¿por qué te pones chido con un tribuno? Cuando tú puedes estar chido con Dios y hacer esto, mezclar las levaduras y hacer un gran reino entre tú, entre yo y lo que nos están viendo. Sí, así es. Eso es realmente el reino. Eso es realmente el reino, porque, o sea, yo no te voy a poner chido. Es como la gente dice, puse mis alabanzas y me puse chido. Tú no eres Dios, las alabanzas le cantan a Dios, ¿no? Las alabanzas son para Dios, para que te postres, para que te inspires, no para que tú te sientas bien. Ese lado soberbio, esa dualidad que sigue caracterizando mi ego, ¿no? Mi ego quiere tener paz, quiere reconfortarse, pero no es el ego, es mi esencia, mi alma, ¿no? Dice una parte de la Biblia, ¿no? Alma mía, ¿no? O sea, yo le puedo hablar a mi alma, ya cálmate, alma. O sea, ya no te apasiones, ya no ¿cómo es esa palabra? Te afanes, porque yo soy bien afanoso, ¿no? Es uno de mis errores, afanarme por las cosas, afanarme por una mujer, y no es válido para que yo viva mal o intranquilo espiritualmente, ¿no? Tengo que aprender a vivir bien, tengo que buscar este reino, ¿no? Y sabes una cosa así, porque nada de esto nos pusimos de acuerdo, ¿no? Todo está fluyendo. Esta parte de encontrar el reino es encontrar esa paz, ¿no? Y llevar esta paz, ¿no? A todos los que sufren. Vamos a los grupos y luego vamos
peores, ¿no? Hablando de nuestras parejas, hablando de nuestras cosas, y no hay trascendencia, ¿no? Cuando el reino es de trascendencia. Porque se cree que es lo que tienen que resolver primero, ¿no? Eso es lo que todos, cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, entendemos. Yo tengo que resolver, dice el paso 7. Tengo que ser santo, tengo que ser puro. Resuelvo los temas de las exigencias de mis instintos. Y una vez que el tema de mis instintos de propiedad, prestigio, pareja, protección, seguridad, cariño, atención, hijos, familia, dinero, trabajo, una vez que resuelva esto, yo ya me puedo meter al contenido espiritual del programa. Piensa así el alcohólico, es en lo que se queda estancado. Esa es la religión. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción de los instintos. Si nosotros los alcohólicos estamos pensando, ¿no?, que una vez satisfechos nuestros instintos, me puedo dedicar a lo espiritual, es un proyecto muy ambicioso, padrino. ¿Por qué? Porque el instinto está desbocado, es al revés. Es que precisamente el trabajo la parte espiritual y empiezo a darle un límite a mis instintos. Hasta aquí es la parte instintiva. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, imagínate que tú estés en el grupo, acabas de llegar, ¿no? Te separaste de tu mujer y te digan, pues si estás en doble A, ¿por qué te separaste? ¿No? Se supone que tú eres bueno, tú ya estás cambiando. No, hay cosas más profundas que la gente no se da cuenta, que por eso muchas veces te separas de tu pareja. Sí, no, y el estereotipo o los parámetros de un buen alcohólico. Ajá. Para muchos un buen alcohólico que practicó el programa es alguien que logró hacer dinero, logró hacer casa, tiene una familia, ¿no?, así impecable, no tiene problemas, es del más recto juicio, ya no tropieza. Por ahí avientan memes de repente, un verdadero padrino. Y prácticamente no debe de cometer ni un error. ¿En donde queda la parte humana? Para mí esa parte de los memes son los traicioneros más grandes de AA. Porque están exhibiendo a personas que tienen graves dificultades emocionales y mentales. Así es. O sea, no lo hacen porque quieren, porque si no, al final de cuentas, todos cometemos errores, y los hemos cometido graves errores en AA, porque nos han dicho que son errores, pero es nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Mucha gente está buscando un amor y busca una, pero no se da cuenta que no es el amor, no es la mujer, sino lo que trae en su corazón. O trae una tremenda lujuria o una tremenda soledad, que por no estar dentro del reino, no cambia. No cambia. Bill W. estuvo dentro del reino. Todo lo que conocemos de Bill W. a través de lo que él nos dijo, cuando hacía las cosas espiritistas, ¿no? Sí, empezó a jugar hasta la ouija. Porque no saber más allá. Así es. No a jugar, pero sí practicó la ouija. Se puede ver en el libro de Transmítelo el tipo de cosas que Bill W. llegó a practicar, ¿no? El Dr. Boyd era espiritual. Sí. ¿No? También cometió sus errores de sus recaídas. Pero al final de cuentas, las dos personas más importantes en AA, ¿no?, lograron ser amigos. Amarse el uno y el otro. Y Bill W. no reclama ni al Dr. Bob, ni el Dr. Bob reclama a Bill W. Se hicieron amigos, hicieron todo esto. ¿Dónde está la fortuna, el reino, en la amistad? En el amor al prójimo. En el amor al prójimo. Volvemos a lo mismo, el reino es el amor al prójimo. Sí. ¿Qué te dice la religión? Porque en Alcohólicos Anónimos, aunque digan que no es religioso, ¿cuántos religiosos conoces? Sí, bueno, el preámbulo, muchos compañeros, el único argumento con el que sostienen que AA no es religioso es la carta de presentación. Compañeros que no se han metido a los pasos, que no se han metido a las tradiciones, que no se han metido a los capítulos, a los conceptos para el servicio, ni siquiera las cartas de Bill W. en el Grand Bank, o Transmítelo, o Lenguaje del Corazón, que es el sentimiento de Bill W. Dicen, AA no es religioso. ¿Con qué lo sustentas? Pues no dice ahí la carta de presentación que esto no es una religión. Fíjate, poniendo y prestando atención a la carta de presentación, dice esto no es una religión, pero no dice que no se utilizan recursos de la religión. Es como cuando te dice esto, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Dentro del anexo llegan mucha gente de los grupos y dicen esto es gratis. ¿Dónde dice? Sí, así es.
¿no? O sea, todo está distorsionado, todo lo hemos distorsionado en nuestra conveniencia, Sí, a favor de nuestro ego. sí se han transgiversado muchos de los principios que pues, se tienen que ir aclarando. Entonces, pues sí, es el tema, no sé cuánto llevamos de la transmisión, pero es un tema muy amplio. Lo que sí es seguro, compañeros, dice el 5º capítulo, creemos que la raíz de todas nuestras dificultades es el egoísmo. La contraparte o la dualidad del egoísmo es el altruismo, es entregarse a los demás por medio del sacrificio personal. Es decir, lejos de buscar yo atropellar a las personas para mi propia satisfacción, es decir, sacrificar familia, amistades, pareja, etcétera, lejos de que la gente se sacrifique por mí, la idea del programa y de Jesús era, sacrifícate tú por ellos. Cosa que no se puede obtener si no hay un progreso espiritual en nosotros mismos. En el 3er capítulo nos maneja un ejemplo, padrino, de un individuo que vuelve a beber. Dice que él el día de hoy se dedica a vender cremas para encerar coches y va a una agencia de coches que alguna vez fue de él, fíjate, o sea, una agencia de coches. Por muy barato un lote de coches, pero bueno, ahí dice que fue a una agencia de coches que alguna vez fue de él. Entonces probablemente él ha de haber dicho, voy a venderles cera para coches ahí. Después de esta parte nos dice que él se va en su coche, tiene hambre, ve un bar, una cantina, no sé. Y dice, tengo hambre, voy a entrar, pide un sándwich y considera qué daño puede hacerle tomar whisky con leche. Terminó borrachísimo. Sustituyendo. Más adelante comenta que se dio cuenta que el problema de su situación es que dejó de alimentar su progreso espiritual. Ese fue el problema, dice el 3er capítulo. Ya no alimentó su vida espiritual. Quiso recuperar la hacienda perdida, pero comete un error. Se mete a un lugar del que fue dueño. Estudiando la situación, imagínate. Primero eres dueño de un lote de autos y ya después vendes cremitas para encerar coches. Seguramente que él se fue, dice el 4º paso, a ese lodazal de conmiseración. Ya de haber dicho, qué tonto soy, esto fue mío alguna vez, ahora ando vendiendo cremitas. ¿De qué me sirve estar en AA si no regresa la pareja, si los negocios no funcionan? ¿De qué sirve beber? Ve, cuando bebía por lo menos tenía un lote de autos. Se empieza a conmiserar, es decir, él espiritualmente no está fortalecido y es muy vulnerable a la recaída. Si lo ves de la manera como lo platicas, el materialismo le ganó. Así es. Él quiso atender primero las cosas de los instintos, Es que es como todo. Y descuidó lo espiritual. Por ejemplo, la persona que quiere arreglar su vida y luego regresar a la junta, ¿no? Sí, la claro, persona que quiere ir a conseguir la lana que perdió y que regresar a la junta. Porque se piensa que Alcohólicos Anónimos es para eso. Así es. ¿Qué nos comentó Daniel? Ya se me había olvidado. También se habló de poder, libro de Timoteo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 3 cosas, 3 potencias. Claro, mira, cuando la cobardía nos atrapa, porque a todos nos atrapa de repente emocionalmente, Jesús, Dios, Jehová, siempre nos ha tratado de impulsar a través de su palabra. Si no tengo un espíritu de cobardía, tengo que tener un espíritu de dominio propio. Y dominio propio es un fruto del espíritu. Entonces, si yo no me domino en mis placeres, pues tengo que estar en oración para que yo pueda dominarme. Es lo que hizo Jesús en lo que hablábamos, el dominio propio. Más atrás en el Antiguo Testamento le decían a Josué, ¿no? Mira, te mando, te esfuerces y seas valiente. Mira que te pido. Se lo pidió 3 veces, pero al último dijo, mira que te mando, te esfuerces y seas valiente. Sería cuando Dios manda. O sea, en esta parte, digamos que a José le dice, te pido que seas valiente, te pido que te domines, te pido esto, pero ya cuando vas progresando espiritualmente
Dios ya no te pide, te ordena, te manda, ¿no? Sí. Mira, porque ya vio la capacidad que tienes en ti. Dios no te va a dar nada que no puedas resistir y no te va a poner en un proyecto que no puedas avanzar. Si hoy estás en Tres Potencias, si estás en el liderazgo de Tres Potencias y muchos líderes de Tres Potencias, es porque Dios te dio las aptitudes, ¿no? Ahora solamente recuerda dominio propio. ¿Para qué? Porque estar al frente te puedes perder. Entonces tienes que tener dominio propio porque te van a llegar mujeres, te van a llegar dinero, te va a llegar todo. ¿Y qué vas a hacer con eso que te llegue? Decir sí o decir no. Así es. Si dices sí, ¿a quién le estás sirviendo? Así es. Yo puedo recibir el dinero, pero también lo tengo que repartir. Porque esa es mi labor. Yo soy un sacerdote, soy un mayordomo. Tú eres mayordomo. O sea, a ti Dios ya te dio la mayordomía de Tres Potencias. ¿Qué vas a hacer con todo esto que tienes a tu cargo? Pues el dominio propio es para eso. Y el esfuerzo y la valentía. Ya Dios ya no te va a pedir, te está ordenando que seas valiente. Sí, yo ahí en esa referencia y de lo que comenta Daniel, que le mando saludos, Dani Lara de Toluca, es esto. Jesús era líder. Es líder. Hasta el día de hoy tenemos Bueno, un sí, vivo. voy a cambiar la temporalidad. Jesús es líder y Jesús daba órdenes. No era democrático. No te echo humildad. No, ni por favor. No, Se hablaba con autoridad. claro. Pedro, ve, llévate la caña de pescar, ve al lago, avienta la caña, Vas a sacar un pez. vas a sacar un pez, Ujú. luego Trae una moneda. trae una moneda ¿No? Pagas Ve. tus impuestos y y paga los míos para no tener tema de Ujú. debate que Adiós, nos estén adiós. molestando. A ¿no? Dios lo de Dios, el César lo del Así César. es. Y Jesús pagó impuestos, Ajá. porque es ciudadano, y en la ley, ¿no? En la ley que él conlleva, tiene que dar al pueblo, porque para que él pueda ser líder, tiene que respetar la gobernatura. Pero fíjate la situación, dice, para no darles de qué hablar. Ujú. O sea, Jesús no cree en el 10%, Jesús cree en el 100% de tus bienes. Claro. Pero veles y dales lo que quieren para no ser tema de conflicto, de debate, de que estén hablando. Ujú. Jesús no cree en el diezmo, estoy seguro. No, pues él es el dueño del oro. Jesús de la plata. es ascetista. Jesús es 100% de bienes, ¿no? Entrégalos y sígueme. Es que él siempre nos mostró que estaba bajo dominio. Lo vamos a ver en el centurión romano, ¿no? El centurión romano le dice, yo sé que tú eres una persona que tienes gente debajo. Si le dices ve y va, ¿Sí? yo también. Le dice el centurión romano, yo también. Pues tenía un centenar de soldados. No cualquiera, el centurión tenía 100 soldados, 100 Así soldados de la élite, es. Ujú. ¿no? Como el día de hoy pues, lo podemos ver así como los marines Sí, así es. estadounidenses, ¿no? No aquí. ¿no? Pero tiene el marín, entonces él tenía a cargo 100 y le decía, si yo le digo ve, va. Y por eso le dice, yo nunca he visto a tanta fe en Israel como la de este hombre. Sí. ¿no? Pero a lo que yo voy es a esto. Jesús no le dice a Pedro, oye, échame la mano, te echo humildad, por favor, ¿puedes? A eso me refiero con el centurión, se ordena, se Le manda. habla con autoridad, lo manda, ve y hazlo. Así es. No le preguntó si quieres, no quieres, ve y hazlo. Y entonces el centurión romano le ordenó a Jesús Ajá. que sanara su... Pero aquí hay otra Así situación. Jesús estaba sesionando, Ujú. estaba dando palabra. Jesús tampoco le dijo a Pedro, Pedro, ve con el centurión y sana a su enfermo. Ujú. ¿No? No, Jesús dejó lo que estaba haciendo, se levantó y él personalmente lo iba a hacer. Es decir, Jesús ordenaba, delegaba, pero lo que él lo tenía que hacer no mandaba a nadie. ¿No? Él se levantaba e iba. Ujú. Cuando lo interceptan en el camino, dice, las hermanas de Jesús le dicen que Lázaro está muy enfermo. Ujú. Y Jesús desvía su camino 3 días. Jesús pudo haber dicho, no sé, Mateo, Tomás, Simón Pedro, Andrés, váyanse ustedes con Lázaro y yo me sigo para no desviarme 3 días. Es decir, él tenía potestad, él podía dar órdenes, no les pedía permiso,
Pero cosas que él tenía que hacer, él estaba y las hacía personalmente, Claro. al punto de desviar su propio camino, su rumbo, hasta 3 días de camino. Porque hay cosas que no le puedes delegar a los discípulos o a los ahijados por pereza, por indiferencia, porque no te conviene, porque pues es un servicio en donde Sí, no hay fama. Jesús probaba, porque, por ejemplo, le decía a Pedro, ve, mandaba de 2 en 2. Sí, porque donde 2, 3 o más. Y ¿no? por eso Pedro le preguntaba, bueno, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque a Pedro lo mandaba con Juan, Y le dice 7 veces. ¿no? 70 veces 7. Y le contesta ¿No? 7, ¿no? Porque Juan era el más joven de todos, el más jovencito, Sí. era el chamaco, Sí. ¿no? Pues imagínate un niño, ¿no? Con Pedro, que era el mayor. Ujú. Entonces siempre mandaban a Pedro con el niño. Siempre va un buey joven y un buey viejo. Porque si no, el buey joven se va a desviar Sí. y el buey viejo siempre lo va a guiar. Ajá. Por eso debemos de respetar a los viejos. Todo está escrito. Sí, así es. Todo está escrito. Todo, Y le decía, todo. ¿pero por qué? Pues es que me quedé gordo. Porque, ¿te acuerdas? ¿Quién amó más a Jesús? Pedro. Ujú. Pero a Jesús, ¿a quién amó más? A Juan. Se disputaban el amor. Todo lo que estamos viviendo en 3 potencias, todo, si la asemejáramos a la palabra, nos daríamos cuenta que estamos equivocados y podemos cambiar. Sí, así es. Pero no lo quieren hacer. Les da flojera, les da pereza. Le- ¿Sí me Pero explico? para Y prefieren, servir. y prefieren aprenderse todas las terapias. ¿Cuántos de todos los de 3 potencias y de otros grupos han aprendido frases tuyas? Sí. Pero no han aprendido la actitud. Sí, no hay genuinidad en su personalidad porque se vuelven repetidores Así es. de tribunas. Repetitivos, repetidores, sin bases, se avienta la terapia, por eso no tienen gracia. No Al tienen punto que corazón. hasta mimetizan a los oradores. O sea, comparten idénticamente igual ya que los Ujú, oradores. Ajá. Pues eso es algo normal, que estamos despersonalizados. Sí, sí, Como tengo una despersonalización y te escucho a ti, pues luego Pero la durante adopto. algún tiempo, Sí. se justifica durante algún tiempo. Pero ya después es tengo que lógico, encontrar yo lo lo viví. mío. Yo mimetizaba a mi padrino los primeros Ujú. 3, 4 años en Alcohólicos Anónimos. Al tiempo mimeticé compañeros que me atraían la forma en que compartían. Pero el irte preparando, el ir leyendo, apadrinarte, estudiando, te va A ver, volviendo más genuino. ¿quién dice que ahorita, con todo esto, porque esto es el reino, Sí, aquí así está es. el reino, Sí. ¿va? Con todos los pocos o los muchos que estén y están participando bíblicamente, con literatura, con el mismo pensamiento, con el mismo corazón, al rato nos reunimos Sí, claro. Es y la podamos idea. platicar sobre Es la esto. idea que esto sea un foro para todos. O sea, ¿No? Y que todo esto salga más y más y más. Y los que no quieran, simplemente, como todo, es muy tu bronca, yo no me meto contigo, eso es muy tu pedo, pero al final de cuentas somos amigos, sí, sí, sí. somos amigos. Yo no puedo criticar a los demás, aunque lo he hecho en mis tribunas, ¿no? Sí, Porque así soy tribunero, porque también yo naciendo en 24 horas, sí. yo soy tribunero, ¿no? Y ya con la palabra pues también ya les puedo tribunear. También como cuando gritaba, ¿no? Esa parte de Pablo, ¿no? A mí me encanta mucho Pablo, la palabra. En la película que yo veía y cuando leo la parte donde le decía a Pedro, ¿no? ¿Por qué vacilas en tu fe, Pedro? Habías dicho que todos éramos cristianos. Siendo que Pedro Sí. había caminado con Jesús. Claro. Pero Pablo tenía esa pasión por Jesús, Sí. ¿no? Porque No, tuvo una conversión, ¿no? y ponle tú, digamos, vamos a separar tantito a Jesús. Vamos a ver al reino. Pablo luchó por el reino. Pablo luchó por el reino. Pablo era judío, una persona con muchos títulos, ¿no? Con muchos idiomas, con 2 nacionalidades. Era todo un erudito, Sí. ¿sí? Pero ¿qué dice en sus palabras, en sus cartas? Todo esto lo tomo como basura. Porque hoy soy de Dios, de Cristo. O sea, todo lo que Él es, lo tomo como... Imagínate ser enseñado por Gamaliel. Gamaliel fue uno de los fariseos más importantes, ¿no? Si no es que debajo del sumo sacerdote. Era de los más importantes, de los más sabios, y fue lo que dijo, si son cristianos, esto va a durar. Si es de Dios, esto va a durar. Tenemos más de 2000 años y sigue durando. Y hoy se lo digo a 3 potencias, a todos los que nos están viendo, si esto es de Dios, va a perdurar. Sí.
Hasta cuando ya no estemos nosotros, esto va a seguir. Sí, dice la primera tradición, Dios mediante vamos a estar unidos hasta que Él nos necesite. Entonces hay que volvernos necesarios para Dios, es decir, servirle si queremos durar. Claro, aquí Porque le es lo que servimos. dice la primera tradición. O sea, realmente, perdón por lo que te voy a decir, a lo mejor le servimos al 11 de abril. No, Les- servimos a... Le servimos a Guerreros de Vida, que son nuestros grupos, bases, ¿no? Le servimos a otros grupos, no quiero mencionar nombre para no entrar en controversias, pero no nos estamos sirviendo a los demás grupos, estamos sirviendo a Dios en tres potencias. La verdadera potencia Es Dios. es Dios, es el poder. Sí, así es. Y bueno, no sé cuánto tengamos en la transmisión, pero para no hacerlas No. extendidas y dejar tema para después, aquí tengo algo que se dice mucho en los grupos. En los grupos acostumbramos a decir cosas que ni siquiera sabemos quién fue el primero que los dijo, ni de dónde los sacaron, pero se repiten este tipo de cosas que para mí se vuelven un absurdo que nos puede alejar de un crecimiento espiritual e intelectual también, ¿no? La intelectualidad no es mala, dice el segundo paso, que se vale ser intelectual siempre y cuando pongamos la humildad por delante, ¿no? Dice que no debemos de hablar de Dios. Los argumentos de compañeros en Alcohólicos Anónimos es que no debemos hablar de Dios, que no somos dignos de hablar de Dios, que nos lavemos la boca antes de hablar de Dios. No han leído el ¿no? 12º paso, Entonces, la pregunta son dos, padrino. ¿sí? No somos dignos de hablar de Dios, por un lado. ¿Y quiénes sí son dignos de hablar a Dios? ¿Dios se molesta si hablamos de Él? Si invocamos a Dios en una tribuna, por ejemplo. Vamos a verlo por la segunda pregunta, que es, ¿se molestará Dios cómo hablamos de él? ¿No? El dueño de todo el universo, ¿tú crees que le importe realmente lo que yo diga en una tribuna? Si lo único que me está enseñando es a liberarme arriba de una tribuna en su nombre. ¿Tú crees que le importe realmente que yo le miente la madre en una experiencia? ¿No? Siempre y cuando sea una liberación para mejorar mi vida. Sí, que no caigan en la blasfemia, ¿no? Ya agarrarla de cotorreo para dar show. La gente puede ser blasfema. La bronca es cuando te dicen, ¿a ti quién te puso? ¿Tú crees que te puso el Espíritu Santo a través de la unidad? Yo a mí Como en mi coordinador, situación. como coordinador de tres Sí, potencias. por supuesto, porque fueron los líderes quienes me eligieron. Claro. Entonces llega uno y te dicen, ¿a ti quién te puso? Que seguro fue por órdenes del Satanás, casi casi. O yo solito Así me es. autoproclamé, ¿no? Entonces están metiendo con la autoridad fundamental que es Dios, que es el Sí. Espíritu Santo. ¿No? Es como le dice Jesús, puedes hablar mal del hombre, del Padre, del Hijo, pero si blasfemas en contra del Espíritu no tienes perdón. Y ese ya es una bronca bien extrema, ¿no? Que necesitamos todo un estudio de teología para comprender qué es el amor al Espíritu, al poder. Y la otra parte, ¿cuál era la otra pregunta? Se me pasó. Quienes sí son dignos. Yo creo que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, te dignifica. Ya eres digno, ¿no? Hay una alabanza que dice, yo ya soy digno, porque Jesús está en mí. Me ha dignificado, ya no hay nada puro ni impuro porque soy digno, ¿no? Yo, el día de hoy Dios me ve digno para Él. A lo mejor la gente ve mis errores, pero Él ve puro, Así ¿no? Puro acierto, ¿no? Porque él a los que aman los convierte en aciertos. Tú lo leíste la otra vez, ¿no? En Romanos 8, ¿no? Todas las cosas que nos provocan, ¿no? Serán siempre aciertos para Dios en su amor. Quien ama a Dios, Romanos 8:28, quien ama a Dios, todo lo que le sucede bajo el cielo, le es para bien. Le es para bien. Así que hoy esto es para bien, Sí. ¿no? Murió mi papá. Todos pueden decir, no, qué mal. Como la gente que se ha muerto de COVID, ¿no? Pero no todo es para bien. Todo es para bien. Mi papá está en un mejor lugar. Nosotros nos unimos más como hermanos. Estamos ayudando a nuestro hermano, ¿no? Que está enfermo y al final de cuentas estamos mejor. Todo es para bien. Yo sigo vivo. Sí. Bueno, pues no sabemos qué vaya a suceder con este canal. Tenemos que seguir planteando y replanteando los horarios, Los temas los también. temas,
Repito nuevamente, no tenemos la verdad, no estamos asegurando tener la verdad ni la razón. Es un tema muy amplio, pero también se requieren de criterios amplios. Quien guste que se tome algún tema en especial, preguntas, participación, venir a la grabación. ¿Por qué no, perdón por interrumpir, por qué no preguntas también un día de si quieren que hagamos la calabaza? Ah, ya. Toda la parodia del calabozo, en un anexo cualquiera nos invite y hacemos un cotorreo con la entrevista que sea seria, pero todo el cotorreo de lo demás, ¿no? Sí, no Una todo es parodia. solemnidad. Sí, no todo es solemnidad. Ujú. Hay varios proyectos. Los esperamos el último jueves de cada mes a participar en las juntas de debate de Tres Potencias. Este comité, este tipo de temática le vamos a llamar Despierta 3, Despierta 3P, y vamos a tratar de ir tocando este tipo de temas de esta índole. Te repito, no aseguramos tener la verdad, no la tenemos, es relativa la verdad, y pues es un foro abierto de participación. Vamos a ir viendo, padrino, qué va saliendo en base a los temas, preparar bien los temas y seguir tratando de entrelazar el programa de Alcohólicos Anónimos con el Evangelio y algunos otros contextos Hay algo, sagrados. hay algo bien importante, ya para despedirme también. En el folleto de AA también, de un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, al final, ¿no?, recalca a la persona que mandaron a investigar, ¿no? Lo único que puedo decir es que los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos quedan limpios y se anuncia la buena nueva, ¿no?, el Evangelio de San Juan. O sea, lo menciona la misma literatura de AA. O sea, ellos que ya traían esta visión, nada más que siempre es, el mexicano es así, desgraciadamente, siempre te quiere poner el pie. Si no lo hace él, te va a querer poner el pie. Así es. ¿No? Entonces busquemos esa versatilidad con toda la gente que realmente le interesa esta parte, ¿no? Esta parte espiritual, esta pequeña parte espiritual del programa. Y nos vamos a ir metiendo cada vez más a fondo, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho a los que siguieron la transmisión y a los que vieron la transmisión también en el canal de YouTube, a nuestros compañeros que se encuentran, Miguel allá en Argentina, al grupo Dr. Bob, Sebastián, a todos los compañeros, a Omar en Cuba, saludos a todos los compañeros que están pidiendo este tipo de temas. No nos importa la cantidad de visualizaciones ni nada, sino que haya un foro en donde se puedan tocar estos temas sin entrar en prejuicio. Quien guste participar, écheme un grito, un mensaje, algo. Vemos cómo lo hacemos, encontramos los medios para que estés aquí con nosotros y también podamos aprender de ti y tu concepción y lo que tú has encontrado a través de tu experiencia, de tus estudios, de lo que has leído. Te agradezco mucho. Mi nombre es Michael, padrino. Mi nombre es Roberto, soy alcohólico. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y felices 24 horas.